Bien, en esta tarde quisiera compartir algo de la palabra de Dios que nos habla del sufrimiento, de las aflicciones de los cristianos. Y para ello quisiera empezar compartiendo varios versículos que se encuentran en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, Éxodo 15. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, había pasado ya el Mar Rojo, y ocurre esto en el versículo 23. Vamos a leer 23, 24 y 25. Bueno, 26 también. Venga, 23. Y llegaron a Mara, llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a mis mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya. Bueno, aquí vemos cómo el pueblo llega a un lugar que se llama Mara. Mara significa amargura, amargo. Y este lugar estaba justo donde Dios había llevado al pueblo. No es que se desviaron, y llegaron a Mara, es que Dios quería que pasaran por Mara. Dios quería, y allí dice que los probó, ¿no? Y Mara, podemos decir que simboliza las aflicciones, los sufrimientos que tenemos que padecer como pueblo de Dios, y que son para nuestra instrucción, no para nuestro castigo. Eso es lo que pensaron los amigos de Job cuando estuvieron delante de Job, que Dios lo estaba castigando, y Dios los tuvo que reprender duramente por ello. Dios no estaba castigando a Job. De hecho, Dios le dijo a Satanás que no había ninguno como él en toda la tierra. Dios estaba cumpliendo un propósito en la vida de Job y lo llevó a cabo, ¿no? Y el árbol aquí, que fue echado por Moisés en las aguas, podemos decir que es un tipo de la cruz, la cual, como la expresión de la voluntad del Padre, llegó a ser dulce para Cristo. Cristo dijo: la copa que el Padre me ha dado, le dijo a Pedro, cuando cortó la oreja no quería sufrir lo que le esperaba, y cogió y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Cristo dijo: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces nosotros también echamos el árbol en las aguas cuando sobrellevamos nuestras maras, nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos, así como Cristo llevó la cruz. Hoy hay bueno, ahora ya no tanto, pero se ha extendido mucho en el mundo cristiano evangélico el hecho de que el cristiano tiene que vivir bien. O sea, que a través de mucho bienestar entraremos en el reino de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice? A través de muchas tribulaciones. Eso lo dice en Hechos 14. A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Y también nos dice en otro lugar que muchas son las aflicciones del justo. Entonces, lo que nos promete la Biblia no es una gracia dulzona, ni agradable, ni mucho menos. Es todo lo contrario, es una gracia, pero es una gracia a veces incómoda, porque Dios va a hacer cosas con nosotros que, siendo para nuestro bien, a nosotros quizás no nos parezca así, ¿verdad? Entonces, me gustaría compartir algo para entender el sufrimiento.
algo que está en la Escritura, ¿no? El sufrimiento y la aflicción de los cristianos. El sufrimiento es algo impersonal, es algo que bueno, hoy te toca, pues está tocado, pito, pito, gorgorito, a ti. No, el sufrimiento no es algo impersonal para los cristianos. Dios controla nuestras vidas, Dios controla todo lo que viene a nuestras vidas. Sufrimiento no es algo que, bueno, hoy te toca a ti, mañana me tocará a mí, a ver si me libro de esta. No. Nuestras vidas pertenecen a Dios, Él nos ha redimido, nos ha comprado a precio y Él se reserva todo el derecho para hacer lo mejor, como vamos a ver, con nuestras vidas, ¿no? Vamos a leer varios versículos que nos van a ayudar un poco a entender si hay algún propósito en el sufrimiento de los cristianos, si Dios está haciendo algo, si Dios se propone algo por medio de nuestro sufrimiento, y nos va a ayudar porque así vamos a saber cómo encarar el sufrimiento, aunque a veces olvidamos estas cosas, pero es bueno recordarlas, ¿no? Pablo decía, no me cansaré de repetiros estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Esto lo dijo Pedro, pero Pablo también lo dijo, que os repetía las mismas cosas, porque eran para vuestro bien, para que no las olvidemos, porque muchas veces las olvidamos, ¿no? Con los ajetreos y los sufrimientos de la vida, ¿no? Entonces vamos a empezar leyendo varios versículos en Romanos 8. En Romanos 8, el versículo 18 nos dice lo siguiente. Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Nos quedamos aquí. Pablo empieza diciendo que tiene por cierto, o sea que es verdad que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, da por cierto que hay aflicciones. Esto es un hecho. Esto es algo que quizá no nos guste, pero ya nos vamos habituando porque este mundo está en agonía. Lo estamos viendo, tal y como dice aquí, que toda la creación está gimiendo. No solamente nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, sino que toda la creación. Estamos rodeados de una creación que va en decadencia. Hoy una cosa que vive, mañana está muerta. O sea, estamos en un mundo, por decirlo así, tal y como dice aquí, bajo maldición, por el pecado, por causa del pecado. Entonces nosotros estamos ahí y Dios ha escogido que estemos ahí. Dios podía habernos salvado y habernos llevado al cielo automáticamente. Esto hubiera sido espléndido para nosotros. Sin embargo, Dios nos ha dejado aquí. Dios nos ha dejado aquí y a causa de toda la maldición que nos rodea de este mundo, porque si te pones a ver las noticias, pues todos son malas noticias, ¿no? La guerra, los huracanes, las inundaciones, terremotos, asesinatos, en fin, esto es lo que hay, ¿no? Ahora, tenemos que pensar y decir, pero entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Es que esto ha interrumpido el plan de Dios? ¿Esto ha interrumpido el plan de Dios? ¿Es que Dios tenía un plan y esto se le ha ido de las manos? No. Es que esto es el plan de Dios. Esto es el plan de Dios. Esto entra dentro del plan de Dios. O sea, esto no es una interrupción del propósito de Dios. El propósito de Dios es que la creación haya sido sujetada, como dice aquí, a vanidad, y por lo cual esa creación gime, y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención final de nuestros cuerpos. O sea, que esto entra dentro del propósito redentor de Dios. No es que Dios ha sido sorprendido
por un fracaso. Esto entraba dentro del plan de Dios. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo en medio de todo esto. Está haciendo algo con nuestras vidas. Está haciendo algo con nuestras vidas. Porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces estas cosas tienen que suceder para nuestro bien esencialmente. Dios se ha propuesto que todo lo glorifique. Nosotros vamos a glorificarlo porque Él va a mostrar en nosotros su gracia. Pero también va a ser glorificado porque también Él va a mostrar su ira contra los impíos. Entonces, como dice Romanos 9, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia, que somos nosotros, que Él preparó de antemano para gloria. O sea que Dios está haciendo algo y que va a contribuir a su eterna gloria en lo que está ocurriendo en nuestras vidas primeramente y también en el mundo. O sea que Dios sigue al control. Dios no ha perdido el control. Nada se ocurre ni acontece sin su consentimiento, ya sea en nuestras vidas como ya sea en el mundo. Si una persona mañana decide darle a un botón y tirar una bomba nuclear, es porque entra dentro del propósito de Dios que así ocurriera. Dios lo permite con un propósito, aunque nosotros no veamos ese propósito de inmediato, pero Dios lo permite con un propósito. ¿O qué pensamos? ¿Que el mundo puede seguir viviendo como está viviendo en una oposición total a las leyes de Dios, en un rechazo total de la voluntad de Dios, en un desprecio total por su Hijo Jesucristo? Y puede seguir viviendo cómodamente y si como dicen hoy los políticos, en el estado del bienestar, que no se nos vaya el estado del bienestar, tenemos que mirar por el estado del bienestar. O sea, vamos a hacer lo que nos dé la gana y vamos a seguir en el estado del bienestar tan tranquilos, que esto lo estamos haciendo de cine, vamos. No, Dios mañana puede decir, bueno, hasta aquí habéis llegado, ya está bien de oponerse a mí y que haga un juicio como lo hizo en Babel, como lo hizo en el diluvio, y diga, hasta aquí habéis llegado, porque esto no puede seguir así. Os estoy permitiendo que estéis haciendo, pero no sigáis levantando contra mí vuestros puños, porque sois como neblina, o sea que soplo y os desvanecéis todos. Pero bueno, yo quiero centrarme mayormente en el sufrimiento de los cristianos. En el sufrimiento de los cristianos. Nosotros a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué no me das lo mejor? Quiero lo mejor de ti, dame más de ti, dame lo bueno de ti. Y muchas veces hasta lo cantamos y todo. Pues bien, agárrate a la silla, agárrate fuerte, porque lo mejor de Dios es lo que te está pasando. Lo mejor de Dios es lo que te está pasando. Porque dice la palabra de Dios, en ese mismo contexto, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces estás recibiendo lo mejor de Dios, aunque tú no lo creas y yo no lo crea. Y yo me pueda quejar en un momento de debilidad y decir, Señor, ¿por qué no acaba esto? ¿Por qué no termina esto? ¿Por qué no me da otra cosa? Porque estás recibiendo lo mejor de Dios. Lo estás recibiendo. Y no hay más. Ahora, también te quiero decir una cosa. Dios, en su gran misericordia, en su gran gracia, ha provisto lo que necesitamos para pasar lo que estamos pasando y lo que vamos a pasar. Porque ese contexto nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu intercede por nosotros para fortalecernos, para poder entender, para poder seguir amando, para poder seguir con gozo el camino. El Espíritu está intercediendo por nosotros. Y dice luego en el versículo 32 de ese capítulo 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? O sea que Dios nos ha salvado para decir, ahora te va a fastidiar porque te voy a chafar. No. Dios nos está dando lo mejor, pero también nos está dando la provisión para que podamos pasar por esa situación que estamos.
Y también nos dice en ese contexto y al final del capítulo que nada nos podrá separar de su amor. Nada nos podrá separar de su amor, nada de lo que estemos padeciendo, de lo que hayamos hecho, de los fallos que hayamos tenido, de los fallos que vayamos a tener, de los pecados que podamos cometer, de lo que sea, nada, nada, nada nos podrá separar de su amor. O sea que es bueno que nos ejercitemos en esto y que cada mañana cuando nos levantemos podamos decir: soy el amado de Dios. Como decía Juan en su evangelio, Juan se ejercitó en el amor de Dios. Juan, cuando hablaba de sí, decía aquel discípulo a quien Jesús amaba. Entonces es bueno que ejercitemos nosotros también el amor de Dios en nuestra vida y que por la mañana digamos: soy el discípulo a quien Jesús ama. Este es un punto importante para que lo hagamos en nuestro sufrimiento. Y como quiero avanzar un poco más, no me voy a extender mucho en este punto. Quisiera hablar de otro propósito que Dios tiene con nosotros en el sufrimiento. Y vamos a verlo en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Solo vamos a leer 3 pasajes. Hemos leído este de Romanos. Ahora vamos a leer un poco en Primera de Pedro y luego un poco en Segunda de Corintios. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, dice, versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Leemos hasta aquí. Bueno, aquí el apóstol Pedro, junto con el apóstol Pablo antes, nos habla de que hay un propósito en el sufrimiento. El apóstol Pablo de alguna forma nos decía que estábamos sufriendo para nuestro bien y para su gloria. Y aquí el apóstol Pedro nos está comparando a nuestra vida, a nuestra fe, con algo así como la metalurgia, ¿no? Con el oro. Dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Entonces, ¿qué ocurre cuando se saca el oro, se saca la plata o se saca algún mineral precioso de la tierra? Pues que digamos que ese mineral está en bruto y tiene muchas impurezas. Si se deja así, no tiene mucha valía. Está ahí el oro, pero no se aprecia el oro, ¿verdad? Está ahí como escondido, ¿no? Entonces, ¿qué proceso siguen estos metales preciosos? El fuego. El fuego. Los pasan por un calor extremo a veces para limpiar las impurezas. Y así también es nuestra vida. Nuestra vida, cuando somos salvados, pues podemos decir que somos diamantes en bruto. Y aquí nos está diciendo que Dios tiene que purificarnos. Dios tiene que purificarnos. Porque su propósito es que nos asemejemos, como antes no hemos leído, pero está también en Romanos 8, para que nos asemejemos a Cristo, para que Él sea nuestra imagen. Y entonces Dios quiere que nuestras vidas se asemejen a la suya. Y entonces, ¿cómo lo hace? Pues lo hace poniéndonos en el fuego, para quitarnos las impurezas. Poniéndonos en el fuego para quitarnos las impurezas. Esto es incómodo, esto es el mensaje que hoy se da de la prosperidad, de la bendición, de la salud total, de siempre salud, siempre riqueza. Es un mensaje que no tiene mucho sitio, pero está en la Biblia. Está claramente enseñado en la Biblia que la gracia a veces no es todo lo dulce,
a recibir esto, piso aquí, esto es para mí, aquello es mío, lo declaro y lo decreto y lo otro, no. También hay sufrimiento y aquí nos dice que hay aflicciones en la vida cristiana y que hay aflicciones y que muchas son las aflicciones del justo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que nos ama y que quiere purificarnos, como dice aquí, quiere someternos a prueba para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, Él desea esto y esto no es para fastidiarnos, esto es gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas para nuestro bien. Nosotros nos conformamos con poco. Nosotros nos conformamos con entender un poquito de la Biblia, con hacer esto, con hacer lo otro, pero gracias a Dios que nuestro Dios es un Dios inconformista, que no se conforma con que nosotros vivamos de cualquier manera, que no se conforma que nosotros hagamos este poquito y que tengamos un poquito de entendimiento. Él quiere que vayamos a la plenitud, Él quiere que crezcamos en Él y gracias a eso Él nos tiene que llevar a lugares donde nosotros no podríamos llegar. Él tiene que hacernos pasar por cosas que nos hagan llegar, cosas que no nos gustan. Dice el escritor de Hebreos que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Entonces, Él tiene que llevarnos a lugares donde no queremos ir para producir en nosotros cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos producir. Entonces, la única manera es por medio de la aflicción. Lo dice aquí claramente. Afligido en diversas pruebas. No os sorprendáis, dice Pedro más adelante, en ese mismo libro, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si de alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Estoy hablando de aflicciones en general. En aquellos días había persecución por causa del Evangelio. Hoy de momento todavía no la tenemos, pero sí tenemos aflicciones y sufrimientos, cada uno en nuestras vidas. A veces es la enfermedad, a veces es un ser querido que nos estamos ocupando de él, a veces son los hijos, a veces es nuestra situación, a veces son mil cosas las que se pueden dar. La pérdida de trabajo, mil cosas que pueden pasar los cristianos. Y entonces tenemos que saber que esto no es extraño para el cristiano. No os sorprendáis, dice Pedro, del fuego de prueba como si algo extraño os aconteciera, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira, en la historia de la Iglesia, el mejor periodo, dicho por todos los historiadores, el mejor periodo fue los primeros 3 siglos. Y sobre todo fue por la persecución. Fue por la persecución. Los cristianos estaban muriendo a montones. Pero fue el mejor periodo. Había una esperanza en la venida de Cristo, un deseo de que Cristo viniera, un anhelo, la fe era tremenda, el amor era tremendo. ¿Y cuándo empezó a decaer esto? Empezó a decaer cuando Constantino, el emperador romano, dijo: no vamos a perseguir más a los cristianos, todos nos hacemos cristianos. Entonces empezaron los obispos a tener privilegios, a tener muchas... Y entonces esa vívida expectación del regreso de Cristo se perdió. Entonces ya no se deseaba tanto que Cristo viniera, ya empezaron a pensar que bueno, lo mejor era intentar evangelizar y que se convirtiera todo el mundo y que tal, y que aquí, porque ya se estaba viviendo bien, ¿no? Entonces la iglesia dejó de ser una novia que salía en busca del esposo y se convirtió en una ramera, la gran ramera de Apocalipsis 17. Esa es la gran ramera, es la cristiandad apóstata.
cristiandad que se conformó. Si vemos los adornos de esa mujer que va sobre la bestia escarlata, vemos que dice que llevaba joyas y que llevaba de todos los adornos, estaba encantada con toda la riqueza del mundo, ¿no? Y entonces la Iglesia, conforme avanzó el catolicismo papal, pues se fue perdiendo esa vívida expectación del regreso de Cristo, primero a llevarse a su Iglesia y luego a establecer su reino en la tierra. Ya no se deseó tanto, ¿no? Entonces ahora un poco más se está volviendo un poco a los temas proféticos de la Escritura, porque la gente está viendo un poco la oreja al lobo, está viendo que este mundo pues no es lo que nos habían prometido, ¿no? Cuando siempre nos decían que íbamos a convertir a todo el mundo, que todo el mundo se iba a convertir, que todo el mundo... No. Se van a convertir los que se tienen que convertir, ni más ni menos. Se van a convertir los que se tienen que convertir, pero el mundo va a seguir rechazando a Cristo, va a seguir rechazando a los redimidos y va a seguir despreciando la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia que le espera al mundo. Dios va a seguir sacando de entre ese mundo salvados para su gloria, pero el mundo como tal no se va a convertir, porque dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que ahora que estamos un poco viéndole la oreja al lobo, viendo los acontecimientos, pues ahora otra vez se está recobrando un poco el deseo de la venida de Cristo, que se ora poco, porque yo en las oraciones lo veo en la Biblia, que incluso el Espíritu ora, ven Señor Jesús, en el último capítulo de la Biblia, la esposa dice ven, y todo, pero no, y Pablo al final de su epístola a los Corintios dice el Señor viene, pero es que se oye muy poco decir ven Señor Jesús. Pero ahora parece que se está recuperando un poco ese deseo, ¿no? Porque se está viendo que este mundo pues no va a lo bueno, va justo en una dirección equivocada, ¿no? A lo malo. Entonces, bueno, hemos visto en primer lugar que sufrimos para nuestro bien y para la gloria de Dios, como decía Romanos. En segundo lugar, Pedro nos dice que sufrimos para nuestra purificación, para nuestra perfección, para nuestro crecimiento, y una tercera cosa más, y terminamos con esto en 2 de Corintios. 2 de Corintios, nos dice bueno, lo vamos a dejar para otra semana, ¿vale? Vale. Lo dejamos para otra semana, para no cargar mucho y este aspecto del sufrimiento lo dejamos para otra semana. Nos quedamos aquí y yo creo que con lo que hemos escuchado hoy pues tenemos para alimentarnos de la Escritura y también para meditar en ello, ¿no? Y vamos a dejar un tercer punto que quería tocar, estaba en 2 de Corintios, pero lo dejamos para otra ocasión.